idea, como hablé con Adri, es que nosotros, o sea, nosotros dos solemos debatir bastante y hablar bastante en relación al ejercicio físico y el cáncer, y tenemos nuestras ideas locas y demás, y queríamos hacer esto, pero de manera compartida con la gente y para que quede grabado y también podáis consultarlo o incluso enviar vuestras propias opiniones o respuestas con respecto a esto. Entonces, yo me presento rápido, igual algunos ya me conocéis, soy Mario Redondo, soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, fisioterapeuta, y llevo aproximadamente como unos 6 años interviniendo con personas con enfermedades crónicas, sobre todo con cáncer. Y ahora, Adi, preséntate tú para la gente que no te conozca, que yo creo que sí. Bueno, yo soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Tengo un máster en Fisiología Integrativa que hice en Barcelona y después empecé a investigar en un laboratorio del CSIC en Barcelona. Estuve ahí durante 4 años y ahora me dedico en cuerpo y alma eh, a lo que es FISAC y a investigar junto con mis compañeros de FISAC, Pedro y Javi y con gente como eso, pues Alejandro Lucía y demás. Y nos dedicamos un poquito a la investigación relacionada en el ámbito de la salud, enfermedades crónicas como puedan ser el cáncer y demás. Ese es un poquito Eso mi es. background. Perfecto. Pues mira, la idea, hemos apuntado una serie de guión de cinco preguntas, 5 ideas para Eso ir es. conversando, para ir hablando. Entonces, yo te las voy a ir haciendo, ¿vale? Y las vamos debatiendo, las vamos comentando. Y si alguien quiere poner algo por escrito, que lo ponga para dar su opinión o su experiencia personal, que para mí eso vale muchísimo en estos casos, ¿vale? Entonces, el primer tema que queríamos tratar, que queríamos debatir, que queríamos hablar o que queríamos comentar, tiene que ver con que tenemos que entender que la fisiología y el ejercicio, y la fisiología y el ejercicio nos confirma de alguna manera que el ejercicio físico puede y debe ser un tratamiento y una terapia adyuvante a todo lo propuesto en pacientes oncológicos, ¿vale? Y que no solamente queremos que el ejercicio físico sea visto como una estrategia meramente para mejorar la calidad de vida. Entonces, Adri, coméntanos tú qué opinas de esto, de lo que has leído, de lo que sabes y vamos comentando sobre el tema. Mira, pues antes de nada, a mí me gustaría reflexionar un poco porque cuando leemos todas las noticias en prensa, en artículos científicos y demás que nos hablan de cuál es el papel del ejercicio físico en la prevención de la enfermedad, cuando nos dicen que a mayor índice, a mayor niveles de actividad física, menor es la incidencia de cáncer o menor es el riesgo o menor es el riesgo de mortalidad por cáncer. Lo mismo con la masa muscular nos preguntamos poco que por qué sucede esto. O sea, ¿por qué el ejercicio físico es un arma tan potente de prevención para la enfermedad? Y después ya podremos debatir en cómo el ejercicio físico puede modular todo ese ambiente cancerígeno que nos pueda hacer tener un cáncer menos agresivo. Pero si nos vamos a cuál es el origen de por qué el ejercicio físico, no sé si hace 3 o 4 días, salió un artículo súper bonito que se titulaba La coreografía molecular por la cual el ejercicio físico induce una serie de expresiones y de marcadores. Contabilizaron 9.815 marcadores que se expresan cuando hacemos ejercicio físico. Entonces, el ejercicio físico lo que hace es que modula el ambiente de tal manera que todos esos o esas lesiones premalignas o esos cánceres in situ que podamos tener a lo largo de nuestra vida, que son más de los que podamos llegar a imaginar, más o menos uno de cada 3 personas desarrolla un cáncer in situ, que es un cáncer premaligno, Efectivamente. que no va más allá. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos por los cuales estos cánceres no se convierten en cánceres malignos o en cánceres metastásicos? Y esto tiene mucho que ver con el componente energético que tiene el ejercicio físico para disminuir toda esa viabilidad metabólica y toda esa viabilidad energética que se nutre esos precánceres para poder constituir después un cáncer ya maligno. El ejercicio físico es quizás el arma más potente para la prevención de la enfermedad porque su característica metabólica hace que el cáncer pueda tener menos disponibilidad energética para crecer y para poder desarrollarse. Entonces, en ese sentido, el cáncer es la mayor arma de prevención de la enfermedad. Ahora tenemos que tener claro o tenemos que preguntarnos si el cáncer, si el ejercicio físico puede atenuar el crecimiento del tumor. Porque creo Eso es. que esa es una pregunta que se ha hecho poco en investigación o se ha hecho en modelos animales, pero no se ha hecho Eso es. en modelos Em, humanos. Exactamente. Al final, o sea, la idea que es lo que queríamos dejar claro con este primer punto es que
el ejercicio físico, sí es verdad que va a mejorar la calidad de vida, eso es esencial, eso es importante, pero para nosotros, que nos gusta la fisiología y que yo personalmente trabajo con pacientes y, por ejemplo, las últimas semanas ha entrado mucha gente online donde cuando yo hago el cuestionario y yo pregunto a la persona, aparte de hábitos, aparte de peso, talla, IMC y otras cosas de medidas que quieres tomar, una de las preguntas que hago, ¿cuál es tu motivación para hacer ejercicio? Y me encuentro que la gente joven que lamentablemente ha tenido la enfermedad, una de las grandes motivaciones es que no vuelva el bicho, que no vuelva la enfermedad. Entonces, por eso yo sí que creo que el ejercicio físico, y tiene mucha evidencia, puede mejorar en gran parte, evidentemente, la calidad de vida, pero por donde tenemos que empezar a tirar las líneas futuras es ver si esto que está demostrado en células in vitro y en ratones, con Bente Pedersen y con otros investigadores de una magnitud enorme, podría ser replicable en un sujeto, en una persona que tenga un tumor y que esté ahora mismo con la enfermedad metabólicamente activa. Realmente ese sería lo interesante y por donde yo creo que habría que tirar, porque al final has dicho una cosa que para mí es una clave. Nos refugiamos mucho en la suplementación, nos refugiamos mucho en la nutrición, nos refugiamos mucho en otra serie de estrategias que son más comerciables, pero el ejercicio físico, que no vende mucho, seguramente sea la estrategia más potente que hay. Al final tiene un efecto que tú lo has comentado, pleiotrópico, que impacta diferentes sistemas. Ese efecto pleiotrópico. Al final, lo que es interesante de todo esto es ver desde tu bagaje y desde el mío cómo realmente tendríamos que llevar esto a la práctica y llevar esto a ensayos clínicos donde se intente demostrar que, como bien dices tú, puede que directamente no ocurra. Y si no ocurre, vale, ya sabemos que el ejercicio físico no tiene la capacidad de impactar un tumor, al menos en personas o en personas con estas características. Pero por lo menos, hasta que no esté demostrado científicamente, no lo puedes tirar del carro. Eso es. O sea, ahora lo que se ha demostrado es que el ejercicio físico mejora la capacidad cardiovascular, mejora los índices de fuerza, reduce el porcentaje de grasa, pero esos son mecanismos que ya se le atribuyen al ejercicio. Nos dicen por aquí que se está cortando. Sí, yo también lo he leído, pero no sé, se me ha cortado antes un momento, no sé si a ti, se ha cortado tu señal, yo no sé si a mí me oían, pero bueno, sigue con el tema. Vale, es que si se corta, pues mal vamos. Vale, entonces, claro, el ejercicio tiene la capacidad de mejorar la fuerza, el índice de masa muscular, disminuir el porcentaje de grasa, pero yo creo que sería muy interesante que se hiciesen investigaciones en relación a qué capacidad tiene el ejercicio físico de todas esas características que se le atribuyen en la capacidad de prevención para modular todo ese ambiente pretumoral que aún no existe en personas que aún no tienen la enfermedad, ¿qué capacidad puede tener el ejercicio físico de modular el ambiente tumoral en Exactamente. humanos, mejorando la capacidad de perfusión al tumor, Eso disminuyendo la es. capacidad de nutrientes que ese tumor pueda coger para nutrirse y para proliferar? Tenemos que llegar un poquito más allá para saltarnos, bueno, para saltar de la evidencia, que ya creo que es clara, que el ejercicio físico es capaz de mejorar todos esos componentes que ya se le atribuyen, para ver si el ejercicio físico puede ir por otra vía y puede ser un tratamiento que ayude a mejorar los tratamientos principales, que serían la Exactamente. quimioterapia y la Exactamente. radioterapia. Exactamente. De hecho, o sea, la clave de esto, que es el siguiente punto, lo voy a incorporar, así vamos sumando y si no, hacemos una conversación sobre ello. Tiene que ver, que tú lo comentabas, yo también lo hablaba con Alejandro Lucía, me acuerdo cuando fue la tesis de Javi, que estuvimos los dos, que generalmente el siguiente punto es que en los ensayos en pacientes, siempre Alejandro comentaba que se quedaba corto, siempre se suelen quedar cortos. Ante el miedo y la seguridad que tiene que llevar un protocolo de, entre comillas, laboratorio para pacientes enfermos, adulto mayor, síndrome de fragilidad, niños con leucemia, cáncer infantil, pacientes de cáncer de mama, el problema que hay es que muchas veces no alcanzamos la dosis eficaz que podría generar un impacto importante a nivel fisiológico sobre pues, esos marcadores tumorales, sobre ese sistema inmune, sobre esas citoquinas con propiedades antineoplásicas y todo eso. Entonces, el tema que yo creo que tú y yo entendemos perfectamente es que querríamos llevar el ejercicio no solamente en el terreno de mejorar calidad de vida o promover un aumento de supervivencia, sino que consiga ser una terapia. Al igual que un oxiplatino, al igual que una leucocorina cálcica, al igual que, yo qué sé, un docetaxel genera un impacto metabólico que va a tener una propiedad antineoplásica, nosotros creemos, y hay evidencias,
de que el ejercicio físico también tiene esas propiedades. El problema es que nos hemos quedado solo los ratones y en situación in vitro y con macrófagos y con otras cosas que tú has trabajado. Entonces, ¿qué opinas de eso, de que nos quedamos cortos y cómo crees tú que podríamos avanzar para llegar a conseguir demostrar esto de manera científica? A ver, esto tiene mucho que ver con la capacidad que tenemos nosotros de introducirnos en el ámbito médico. Entonces, para que nosotros podamos ser una terapia, lo primero que tiene que hacerse es comprobar su seguridad. Entonces, eso que dice Alejandro, que a posteriori han visto que se han quedado cortos, es cuando han visto que el ejercicio es seguro en el ámbito intrahospitalario, en personas y en pacientes con cáncer. Después se ve que la dosis de ejercicio efectiva para inducir mejoras que puedan tener un objetivo en el cambiar todo el componente intratumoral, que al final el objetivo es cambiar el metabolismo del tumor o intentar modular ese metabolismo del tumor para atenuar su crecimiento y para que la radioterapia y para que la quimioterapia puedan ser más efectivas. Las dosis que se están dando de ejercicio, en mi opinión, no son, o sea, no tienen como objetivo cambiar ese ambiente tumoral, porque los objetivos que se plantean de los estudios son otros. Exactamente. Pues vamos a mejorar la fuerza, Sí. vamos a mejorar la calidad de Sí. vida, pero los Sí. objetivos de tratamiento como tal no se están llevando a cabo. Claro. Mira, te voy a poner un ejemplo. Esto nos pasó, al final no se llevó a cabo, pero en el Hospital 12 de Octubre, después de dar una de las charlas que hicimos en un congreso, la supervisora de la planta de radioterapia, bueno, estuvimos hablando para redactar un proyecto y demás. Y yo me acuerdo con una de las oncólogas que ponía objetivo primario, calidad de vida. Digo, no, déjate de hostias, calidad de vida no es importante. No, sí, pero es que la calidad de vida está más que demostrada. O sea, esto es un axioma. Yo no quiero demostrar calidad de vida, ya ocurre. O sea, es más, no hace falta ni ejercicio para que el paciente mejore la calidad de vida. No hace falta un profesional. Eso simplemente coges un monitor de ocio, coges a alguien que te entretenga y te saque a pasear y mejora la calidad de vida. Vamos a buscar algo más allá. ¿Qué pasa? Y tú bien lo sabes, para realmente sacar un objetivo fisiológico hace falta dinero. Hace falta mucho dinero. Hace falta medios, hace falta que el paciente llegue a ese ensayo clínico, llegue realmente redirigido del médico y lo más importante, que es lo que a mí me preocupa, por lo que veo difícil que estos resultados puedan salir a la luz, hace falta que el paciente, aparte de la adherencia, hace falta que el paciente tenga un nivel de compromiso y un nivel de condición física que no tienen los pacientes. Yo esto a Alejandro se lo decía, que estaban llevando un estudio, creo que con una oncóloga no recuerdo si era en Puerta de Hierro, en Pozuelo, en Quirón, y decía, es que... En Quirón. Es que no sale, dice, o sea, es que la prensa con 20 kilos no, o sea, la bici con 50 vatios no, ahí no pasa nada. Y ese es el problema. Entonces, si empezáramos a encontrar sujetos o muestras de poblaciones con cáncer que tengan un nivel de rendimiento alto, van a tener que ser deportistas de élite que lamentablemente tengan un cáncer, podríamos empezar a ver cosas chulas. Pero con el nivel de rendimiento que tienen nuestros pacientes, yo diría, no compres ni los ELISA, no compres kit, no hagas nada, no pongas laboratorio porque no va a salir nada. A mí me lo decía Margarita Pérez, que le pregunté en unas jornadas en GEICAN, digo, oye, ¿habéis medido esto? Y dice, sí, pero de citoquinas no sale ninguna. De sistema inmune algo ves, las NK suben tal, pero de citoquinas ahí no ha salido nada. Entonces, ese es uno de los problemas que yo creo que hay, que las muestras de poblaciones que tenemos no están a la altura de rendimiento que hace falta para conseguir realmente una adaptación fisiológica y mover 24 milimol de lactato, mover todo esto, generar este cambio fisiológico, generar este impacto dentro tan potente. Entonces, no sé qué opinas tú de esto, que encima has trabajado con macrófagos, has visto, entiendes el microambiente tumoral, yo creo que mejor que nadie, sabes lo que hace un tumor y de hecho hemos estado comentando que seguramente un cáncer y un tumor, su contexto metabólico es muy parecido a lo que hace el ejercicio físico a la alta intensidad. Son dos cosas muy similares. Es que cuando estudias el ejercicio físico en su máxima expresión, que sea de máxima intensidad, en el que hay un aumento de la concentración de lactato brutal, por así decirlo, porque llegamos a 20 milimolar, hay condiciones hipóxicas en algunos órganos, hay un aumento, hay una redistribución del flujo sanguíneo y sobre todo hay un aumento del metabolismo, te das cuenta de que es muy parecido al contexto tumoral. Entonces, claro, si de aquello que se alimenta el ejercicio, o sea, si de aquello de lo que se alimenta el músculo es de lo mismo de lo que se alimenta la célula tumoral, sí, te das cuenta de que puede ser un rival metabólico muy potente. Ahora bien, si tratamos a las células tumorales como células de alto rendimiento, porque son una versión mejorada de nosotros mismos. Son unas células que tienen mejores mitocondrias, son unas células que comen mejor que nosotros, son que unas se células replican ilimitadamente.
que Exactamente. resisten ambientes hipóxicos con Hipóxicos, muchísimo lactato, muy ácidos. Y estas son células que las podríamos comparar a Usain Bolt. Entonces, exactamente. si queremos luchar contra unas células y contra un entorno que es muy hostil, la única posibilidad de poder tocar o de poder modular ese ambiente será haciendo lo mismo que está creando ese propio tumor, que son Exactamente. concentraciones muy altas de ácido láctico, ambientes muy ácidos, y eso, pacientes que ya tienen la enfermedad o pacientes que son crónicos, porque esta es una enfermedad de larga recorrido, entonces pacientes que igual tienen obesidad, pacientes Exactamente. que igual nunca se han movido, que puedan llegar a esas condiciones para mover esos vatios, para producir toda esa Ujú. intensidad Eso que se es. requiere para poder contrarrestar Para todo eso que luchar está. contra... Me Exactamente. crea dudas de si el ejercicio puede ser un tratamiento efectivo en personas que tienen un largo recorrido en la enfermedad. Exactamente. Una baja capacidad funcional y una serie de comorbilidades asociadas que le hacen muy difícil alcanzar ese nivel. A mí me pasa en consulta, ahora voy a hablar un poco de esto a nivel práctico, de que yo me encuentro, imaginémonos, ¿vale? Para todos los que estéis ahí, una persona, imaginémonos 60 años, 40 años de sedentarismo, inactividad física, que nunca ha hecho ejercicio, que la alta intensidad para él es subir escaleras. Él subiendo escaleras ya se pone a un nivel que se le sale el corazón, que no puede, que no aclara el lactato, que no, es un desastre, es fase 3. Pues claro, ese sujeto con 60 años con un adenocarcinoma de próstata metastásico, realmente la sesión que yo le voy a brindar de ejercicio físico, lo que vamos a hacer, como mucho conseguiré reducir su fatiga, mejorar su percepción de calidad de vida y puede que mejorar algo su fuerza muscular. ¿Vale? Pero no voy a tener jamás un impacto metabólico potente, porque esa persona va 40 años tarde. Si ese sujeto hubiera hecho ejercicio en alta intensidad y tuviera unos valores basales antes de la enfermedad adecuados para poder meter ese estímulo, puede que en ese sujeto viéramos eso, pero cuando yo me encuentro a esta persona, 60 años, obesidad sarcopénica, osteopenia, tratamientos de privación hormonal, quimioterapia, ¿vale? Y todo este conjunto, anorexia, falta de apetito, mala gestión del estrés, que no duerme bien. Claro, tú me dices que le metes la bici a hacer un tabata, que no se puede, o un hit, un entrenamiento interválico de alta intensidad con grandes concentraciones de lactato, un entrenamiento de fuerza anaeróbico, ese sujeto no va a conseguir absolutamente nada a nivel mental. Sé que suena mal y la gente no le va a gustar escuchar eso, pero es una realidad y de hecho tu condición previa a la enfermedad va a condicionar mucho cómo salgas parado de ella y cómo te recuperes de ella y cómo toleres todo esto, que eso sí está escrito en la literatura científica. Entonces, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo crees que lo podríamos llevar a la práctica y cómo podríamos concienciar a la gente sobre este tema, que es complicado? Sobre todo a los médicos cuando nunca han visto lo que es la alta intensidad, cuando nunca han visto lo que es el rendimiento. Para mí los profesionales del campo de la salud, que son realmente muy buenos, son gente que pivota del alto rendimiento a la salud. Ejemplo, Mikel Izquierdo ha trabajado con grandes atletas y ha ayudado al Barça de Querétaro de Guardiola y ha estado en rendimiento. Alejandro Lucía viene del ciclismo profesional. Hay muchísima gente que viene del alto de rendimiento y pivota a la salud. Y son la gente que realmente puede aportar y se lo puede creer porque ha visto un nivel de rendimiento altísimo. O sea, Ángel Durantes, fue compañero de Alejandro y yo le entreno, que es médico, dice, yo he visto barbaridades. Yo he visto vueltas ciclistas con unos niveles de ácido láctico, o sea, de lactato, con un consumo oxígeno, con unos vatios de media que yo no me lo podía creer. Y gente que hace una etapa y al día siguiente se levanta y hace otra etapa. Entonces, claro, cuando tú has visto eso, tú te puedes creer que el ejercicio quizá pueda tener ese impacto. Efectivamente, o sea, cuando estudias la fisiología del cáncer y ves que hay concentraciones de lactato intratumorales de 50, de 80 milimolar, te ¿Mm? das cuenta de que para luchar contra eso hay que hacer algo muy parecido a eso. Claro. Entonces, lo primero que hay que entender la fisiología para ver si una persona puede llegar a hacer esfuerzos que puedan poner en compromiso a nuestro ¿Mm? metabolismo para que puedan llegar a realizar eh, estímulos que puedan comprometer toda esa fisiología intratumoral. Y claro, es que tú ves lo que se hace en los estudios. Antes estaba leyendo el primer estudio que yo he leído en humanos, que se publicó hace unos meses en Nature, y que intentaban ver qué impacto tiene el ejercicio físico en el ambiente tumoral. Saben si el ejercicio físico es capaz de reducir la inflamación intratumoral, si el ejercicio físico es capaz de modular lo que es la red vascular, ¿vale? Pues a estos ¿Mm? pacientes les recomendaban hacer ejercicio físico durante 120 minutos en casa, sin ningún tipo de Sí, recomendación. O sea, le decían, tienes que hacer 60 minutos de
aeróbico más 60 minutos de fortalecimiento a la semana. Claro, ¿qué conclusiones podemos sacar de eso? O sea, como Claro. una persona que está luchando por su vida, la dejas, o sea, al final el ejercicio físico en ese sentido tiene un objetivo de mejorar la calidad de vida y aspectos que igual muy poco tienen que ver con el modular el ambiente tumoral. Claro, claro. De hecho, mira, ahí hace una pregunta que me pregunta si una persona sedentaria tiene que alcanzar, quizá con un nivel de intensidad no más bajo, pero relativamente a su capacidad, puede mejorar. Esto yo lo he hablado varias veces con Adri y el problema que tenemos, que es lo que a mí me gustaría, es sacar puntos de referencia, puntos de corte. Puntos de corte que son generales, que no son relativos a la persona. Voy a poner un ejemplo otra vez de una persona en consulta. Imaginémonos que yo tengo una persona, cáncer de ovario metastásico, que yo hago un test de sentarse y levantarse de la silla, ¿vale? Entonces, esa mujer solo hace 6 repeticiones, ¿vale? Vamos a decir que hace 8. 8, 6, 8 repeticiones máximas. Esa persona en ese test ha dado su 100% y ha acabado reventada, ¿vale? Pero el nivel de rendimiento, aunque la intensidad relativa sea alta, el nivel de rendimiento absoluto es muy bajo. Entonces, esa persona puede mejorar un 100% o un 200% que sigue teniendo una baja capacidad funcional. Entonces, ese sujeto ya viene, por decirlo, mermado, o sea, ya no va a obtener el beneficio que tiene alguien que te mueve 1000 vatios en una bici. Entonces, el problema es que lo que tenemos que intentar entender es que, independientemente de que el sujeto tenga que entrenar a alta intensidad relativa a su capacidad, necesitamos que el sujeto se haga fuerte. Yo me encuentro pacientes que vienen de diferentes intervenciones que dicen haber entrenado fuerza y nunca les han dado una pesa para un agarre globe de 7 kilos. 7 kilos les parece peso y yo a la gente le doy 50 si pueden. Entonces necesito que no solamente entrenen a una intensidad relativa alta, sino entrenen a una intensidad absoluta alta. Que esa es la parte importante. O sea, si el sujeto está en la bici y está yendo al 85% de su consumo máximo de oxígeno, ¿vale? O al 85% de su capacidad, por decirlo, y no es capaz ni de movilizar ni 5 milimol de lactato, pues ese sujeto, aunque esté entrenando a una intensidad alta, por dentro la repercusión que está teniendo es cero prácticamente para luchar contra ese tumor. Sin Para embargo, un luchar contra el sujeto, tumor, eso para es. luchar contra el tumor. Sin embargo, si el sujeto, en vez de estar moviendo, generando 15 o 5 milimoles, está generando 24 o 25, ya le está empezando a poner al tumor la cosa complicada. Entonces, eso es lo que habría que intentar interpretar y hacer que la gente, el paciente y el médico entienda, porque los estudios de Bente Pedersen, como bien me lo has explicado tú, no reflejan la realidad del paciente oncológico. Son ratones sanos, como podemos ser tú o yo, con un nivel de capacidad alto, Que que les le inoculan el inoculas el tumor. tumor. Pero no tiene la fisiopatología, las alteraciones, la caquexia, la sarcopenia que tiene un paciente oncológico. Entonces, realmente son modelos alterados que no reflejan lo que puede ocurrir en un humano. Y eso me parece sumamente interesante y por eso digo que tenemos que encontrar sujetos que tengan una alta capacidad funcional de base una vez diagnosticados para empezar a trabajar con ellos y ver qué pasa realmente. Porque si no va a ser imposible. Yo creo que para demostrar que el ejercicio físico pueda ser o sea, pueda llegar a ser un tratamiento Mm. eficaz en la atenuación del crecimiento tumoral, sería coger a Usain Bolt, Sí, o inocularle alguien un tumor y decir, ponte a hacer series como un loco. como loco. Entonces, en ese sentido, ahí sí que podríamos llegar a comparar los estudios de Pedersen, en los cuales se ve una reducción del 60% Del del tumor, 67% que de tumor, es, sí. que eso es una barbaridad. ¿Qué capacidad tienen los pacientes que ya pueden que igual tienen hasta sin masa muscular? ¿Qué capacidad tienen de Sí, llegar a producir todas esas citocinas como la sí. IL-6, de llegar a infiltrar las células inmunitarias dentro del tumor para que ese tumor pueda reducir su tamaño? Pues en mi Claro. opinión, no lo sé. Baja. Sí, exactamente. Vale, vamos con la Bastante. siguiente. Bueno, la siguiente la hemos comentado, pero tiene que ver con los objetivos de los estudios de intervención. Siempre hemos comentado que son axiomas, son cosas evidentes, fisiológicas, y no consideramos que haga falta a día de hoy hacer un estudio o una revisión sistemática con metaanálisis para demostrar que el entrenamiento de fuerza mejora la fuerza. Eso es ridículo. Y de hecho Ayer, yo ponía un ejemplo, que no se ha encontrado el paper, yo ponía un ejemplo como, si esto es como, para mí es como decir que si una persona que se tira en paracaídas, o sea, se tira de parapente, se tira de un avión sin paracaídas, tiene más probabilidades de morir que si se tira hasta el estudio, creo, o así. O sea que lo que quiero decir es sí, que sí, muchos sí. estudios, yo a día de hoy leo el título, leo abstract, y no me los leo porque no me van a aportar nada. Son cosas evidentes. O sea, yo ya sé que si un paciente entrena fuerza, va a mejorar fuerza. Además, ya hay evidencia científica suficiente para demostrarlo. Entonces, lo que habría que hacer es empezar a buscar nuevos paradigmas como esto que estamos comentando para realmente aportar algo nuevo a la ciencia, porque si no, no estamos diciendo nada. Se repite constantemente lo mismo.
Entonces, coméntanos qué opinas de esto. Claro, claro. O sea, en ese sentido, hay muy pocos estudios que consigan pasar de la línea. Es decir, que pongan objetivos que sean, también porque son muy costosos a nivel de laboratorio. ¿Cómo coges tú a una persona, le reseccionas el tumor, ves si ha cambiado a nivel Ya, inflamatorio por ya. dentro, ver si la red A vascular es nivel, más eficiente o es más ineficiente? sí, Creo que a eso es nivel ético bastante tampoco lo puedes complejo. hacer. A nivel ético es complicado. Se hacen, por ejemplo, en Houston, o en este que te he dicho, se ha hecho en Houston en pacientes con cáncer pancreático, pero a nivel logístico es bastante complicado. Pero después es porque muchas veces, no sé si es porque se quieren, no sé si por no sé si porque no, hay una mala comunicación entre los médicos y los investigadores, Hmm. pero no sé si no se creen realmente cuáles son los beneficios que pueda llegar a tener el ejercicio. Porque el ejercicio físico, No, no se lo si es tan bueno en la prevención, o sea, es que cuando tú ves las estadísticas y te dicen si tienes o sea, si tienes un índice de masa muscular por debajo de la media, tienes el doble de riesgo de mortalidad si tienes un tumor. O sea, es que no hay ningún tratamiento que te vaya o sea, no hay ningún tratamiento que te vaya a proteger más contra la mortalidad, que es tener más Claro. masa muscular. Entonces, si los clínicos no se creen cuáles son los beneficios del ejercicio físico, si los clínicos no se creen cuáles son todo ese componente fisiológico que pueda llegar o sea, que pueda llegar a comprometer al tumor, pues los objetivos que se puedan marcar a largo plazo, pues es que nunca se van a producir porque las preguntas anteriores ya no se han hecho. Ya, de hecho, a ver, el problema que hay que poner un comentario que me ha hecho mucha gracia que pone, que dice cómo no se lo van a creer si los más sedentarios y más inactivos físicamente están en las facultades de medicina. Esa es otra cosa que yo, al acabar la tesis de Javi, le pregunté a Alejandro y dije, oye, por qué si esto tiene tanta evidencia? Es que es abrumadora, o sea, hay más, mira, fíjate, te lo voy a decir, estuve hablando después de la jornada de Body Composition, conocí a un oncólogo, a Francisco Tebar, que es del Hospital Infanta Sofía, y él ha llevado estudios relacionados, tiene contacto con Vicky Baracos, con Carla Prado y con toda esta gente que publica en composición corporal. Y ellos estaban haciendo un estudio bastante chulo a nivel, vamos, mundial un poco con diferentes biomarcadores, composición corporal y tal. Y él, que lo ha leído, que lo ha visto y que además trabaja con pacientes, a veces también tiene pacientes jóvenes de cáncer de testículo y demás, y puede ver que el ejercicio tiene beneficio, comenta cómo si es que el ejercicio tiene más evidencia de cara a la supervivencia que muchos fármacos que damos. O sea, acojonante, que te lo diga es un médico. ¿Vale? El problema que hay es que médicos como él, o como Isabel, o como Nuria, con los que yo tengo contacto, hay muy pocos, muy pocos. Y además no entrenan. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que lo que me decía Alejandro es que el problema que para esto funcione es que ni el médico ni el investigador básico se lo termina de creer. Y a mí me pasa mucho esto. Digo, mira, a mí antes de que yo compitiera en culturismo, antes de que yo me metiera en ese freak show, a mí me dicen, puedes ganar 15 kilos de masa magra medido por DEXA en un año, independientemente que haya farmacología. Y yo no me lo creo. Dice, ¿qué me estás contando esta película? Y luego lo ves y conoces a gente en un backstage y lo ves y dices, coño, es que aquí no hay uno. Aquí cuento 20 que yo les vi el año pasado y están más grandes. Y tienen 7 8 kilos más de masa magra. Y digo, ¿y esto cómo coño lo han hecho? ¿Entiendes? Entonces, cuando tú empiezas a ver rendimiento, entrenas con gente, hablas con gente, te metes en ese mundillo que puede ser en ciclismo, puede ser en lo que competí yo, puede ser, pero en rendimiento alto, en deportes donde se manifiesten capacidades físicas heavy, no en el tenis, no en el fútbol, no. Deportistas de verdad, un tío de 100 metros, un triatleta, gente que entrene de verdad y que lleve su cuerpo al máximo. Cuando tú empiezas a ver eso, tú te lo empiezas a creer. Y digo, hostia, si aquí un tío ha ganado 15 kilos de masa magra de un campeonato a otro en un año y medio, independientemente de que haya farmacología, lo que tú quieras, digo, algo se debe poder hacer. Creo que no estamos haciendo todo lo que podemos hacer. Y tú lees la literatura científica y revisas papers como el de Harden y colaboradores del 2017 que habla de caquexia y te hablan de omega 3, te hablan de vitamina D, te hablan de los SARMs, te hablan de la testosterona, te hablan del entrenamiento de fuerza. Y digo, ¿y todo esto por qué cojones no se aplica? Y estamos dando fármacos como antraciclinas que te producen una cardiotoxicidad y te pueden dar una insuficiencia cardíaca y matar. Y me estás diciendo que la testosterona es peligrosa, no me jodas. Si al final el paciente se te muere el cáncer o se te mueren las terapias adversas que pueden condicionar otra serie de comorbilidades y otras cosas que quizá porque el médico tiene miedo, quizá porque no se sabe manejar, no se están usando y están descritas en la literatura para tratar un hipogonadismo provocado por, pues eso, una deprivación de andrógenos, para hacer un montón de cosas. Entonces yo creo personalmente que se está haciendo lo que se sabe por miedo a no hacer más y creo que nos estamos quedando cortos. Y si tenemos que esperar a que la ciencia publique,
por el camino, durante estas décadas van a pasar un montón de pacientes que no se van a beneficiar y que van a fallecer de ello. De hecho, me contaba el Ángel Durante, no recuerdo cómo era, que la penicilina no tiene ni grandes ensayos clínicos ni grandes revisiones de que funcione. Simplemente se probó, creo que en un sujeto que necesitaba la medicación y demás, y a partir de ahí, como funcionó también, se empezó a utilizar, pero no hay ensayos clínicos ni hay, esto habría que verlo, me lo comentaba el otro día, de 15 años vista, 20 años vista para probar esta medicación. Entonces, En claro, tú el, empiezas a ver todo esto en y el, dices, en la revisión bueno, hace unos años, en el 2008 creo que fue, sacaron una revisión con metaanálisis de cuál es el índice de mortalidad, bueno, de cuál es el índice de mortalidad de si te tiras por paracaídas, de si no te tiras por paracaídas. Entonces, hice una revisión de todos los estudios que hay, ensayos clínicos aleatorizados, esto está publicado, ¿eh? sí, 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 eso es lo que me contaste. Y los autores concluyen que no hay evidencia científica porque no hay ningún estudio para confirmarlo. Pero los investigadores ¿Ves? te dicen, ¿sabes? Que los investigadores te dicen, es que no hace falta. O sea, en un sentido Eso es es, que no hace eso es. falta tener evidencia para saber que si te tiras por un paracaídas te vas a matar. Y además, Entonces, muchas veces, exactamente, te corto un momento. Y además, mira, otra cosa que me comentaba el doctor Durante de Ángel me decía, además, muchas veces en ciencia se adopta un dogma y a veces nadie lo desempolva o nadie lo critica o nadie lo revisa bien. Ejemplo, la testosterona produce cáncer de próstata. Resulta que esto venía de un estudio de hace 60 años, 60 años, perdón, 6 décadas, que nadie desempolvó. Llegó Morgenthaler, lo leyó y dijo, a ver, que esto se ha dicho esto de que la testosterona provoca cáncer a raíz de un estudio de un caso clínico de una persona de 70 años con factores de riesgo que le dieron terapia de reemplazo hormonal, además con hormonas que no correspondían en bioidénticas y que al final puede que eso haya repercutido en el cáncer de próstata. Y desde ese entonces se ha dicho, se produce cáncer de próstata con testosterona, que es diferente, que tiene efecto cardioprotector, que tiene efecto de protector ante enfermedades como el cáncer y otra serie de cosas. Entonces también es verdad que es muy fácil instaurar un mito y es muy difícil desempolvarlo y tirarlo a la basura. Y de hecho lo que estás contando un poco de lo de los paraquedas me llama la atención y me hizo mucha gracia cuando me lo contaste porque yo opino lo mismo. Hay cosas que no deberían hacer falta que estén demostradas científicamente. Yo cuando redacto, como estoy tan acostumbrado a justificar todo lo que hice, me dan ganas de hasta o sea, poner, o sea, ¿por qué me llamo no como hace me llamo? Como falta, diciendo, tengo que referenciar. no hace falta porque ya está demostrado. Claro. Es que el ejercicio físico Ese es el tema. previene casi todos los tipos de cáncer, casi todos los de, o sea, sobre todo los de índole metabólico. Ujú. Entonces, probar que el ejercicio físico y que altas dosis de ejercicio y que altos volúmenes de ejercicio son los que más respuestas va a tener en el propio metabolismo del tumor y en el propio metabolismo del paciente, creo que eso es bueno saberlo porque nos podemos estar quedando cortos y el ejercicio puede modular y puede incrementar la eficacia del tratamiento principal. Claro, claro, claro. Es el No, farmacológico. O no. sea que el Sí, tratamiento sí, sí, sí. principal es el farmacológico, pero se puede beneficiar de todos los beneficios, o sea, se puede beneficiar de todas las vías moleculares que se sobreexpresan cuando hacemos ejercicio, que es que eso no lo tiene ningún fármaco que Exactamente, eso pueda, es. eso es. De hecho, además hay otra cosa que pasa, que a veces con un fármaco, con un medicamento, lo que comentabas tú que pasaba con Ana, tú quieres reducir la tensión arterial, pero claro, al igual que tocas la tensión arterial, estás jodiendo otra cosa por otro lado. El ejercicio es una llave maestra y es un director de orquesta que regula todo. No solo te regula la tensión arterial, sino que además te regula la insulina Es y una evita que pase coreografía, esto. Exactamente, y es eso una no lo tiene, coreografía perfecta. no lo tiene ningún fármaco. Vale, la siguiente pregunta, para tampoco dilatar, preguntaban ahí lo de las hormonas, sí, cuando hablo de hormonas hablamos de hormonas bioidénticas, ¿vale? No de hormonas, por ejemplo, hay otro estudio, el WIH, que es muy famoso, que decía que las hormonas femeninas en posmenopáusicas generan cáncer de mama y es mentira, lo que pasa es que se usaron hormonas de yegua. Cuando utilizas hormona bioidéntica no ocurre. Pero ahí ya no me meto porque eso se lo dejo al doctor Durantes y a la gente que es experta en terapia de reemplazo hormonal y TRT. Pero bueno, el tema es, el otro punto que quería tratar, que en este caso yo tengo más experiencia, es el que tiene que ver con la adherencia, ¿vale? Que eso es otro problema importante. La adherencia y que la realidad es que el ejercicio físico en nuestro país tenemos, bueno, en nuestro país digo por el contexto que conozco yo, tenemos dificultades y barreras. Cuando yo me he ido a leer la literatura científica y colgué algún post de esto y en las presentaciones siempre lo pongo, no es solo en España, es a nivel mundial y es por una perspectiva evolutiva de que al ser humano pues, el ejercicio no le gusta mucho porque induce un estrés fisiológico, lo cual es normal. ¿Vale? Entonces, la pregunta viene a ser, ¿tú crees, fíjate, te lo pregunto yo y luego te lo respondo, te doy mi opinión, ¿tú crees que el ejercicio físico
de alta intensidad, prescrito, con una frecuencia semanal, que venga a ser tratamiento, ¿tú crees que hay algunos pacientes que no le va a merecer la pena? O sea, que no le va a merecer la pena pasar por ese pedazo de esfuerzo para recibir algún beneficio. Creo que hay pacientes en los que el ejercicio físico no pueda llegar, o sea, para los marcadores que nos estamos fijando nosotros, que son marcadores de modulación intratumoral, creo que hay pacientes para los que el ejercicio físico quizás no sea efectivo, Sí, porque ya se llegue tarde, en ese claro. sentido, porque la intensidad que se requiere para poder modular todo ese ambiente intratumoral para poderle hacerle cosquillas es una intensidad muy alta y hay pacientes que por su condición física previa o por su largo recorrido durante la enfermedad puede que no lleguen a esas intensidades requeridas. Pero claro que sí, Claro. el ejercicio físico tiene otros componentes y Venga, otras características que también pueden hacer mejorar la calidad de vida del paciente. Pero si nos claro. atenemos a la capacidad de modular el microambiente tumoral y a la capacidad de que los tratamientos principales puedan ser más efectivos y puedan ser más eficaces, hay pacientes para los que no sé si el ejercicio físico pueda llegar a tener algún efecto. Eso, por supuesto, Mm. se tendría que comprobar. Sí, efectivamente. No, yo, a ver, opino lo mismo, suena un poco raro, ¿no? Pero al final, ahí comentan que el contexto social del paciente sí, eso es muy importante, evidentemente. De hecho, dentro de los factores Sí, que sí. de los factores que van a predecir adherencia, tiene que ver el nivel sociocultural y tiene que ver también el hecho de que la familia o el entorno apoye que haga ejercicio. O sea, que eso es En verdad. un artículo en Lancet publicado hace muy poquito, la primera causa o el primer factor de riesgo de mortalidad es el nivel educativo. O Claro. sea, entonces, una persona que tiene un contexto en el que no es favorable el poder hacer ejercicio físico o el poder entrenar con una Mm. persona que esté capacitada para que le Sí, pueda guiar. y sobre todo el tener capacidad de filtrar información y tener un conocimiento básico para la salud, que es otra cosa que yo hablaba con una paciente el otro día que entró hace muy poquito y le decía, oye, lo que yo comparto en Instagram, que el objetivo no es solo para que sea para alumnos o para profesionales, sino me interesa también que llegue al paciente o al usuario final, a la persona que se puede beneficiar de esto. Dice, ¿te parece complejo? Y le dice, hombre, hay algunos posts que sí, hombre, si hablo de hipoxia, de citoquinas y tal, evidentemente es complejo, pero ella me hacía una reflexión muy buena y me decía, también es verdad que nosotros deberíamos instruirnos más para poder estar un poco a la altura, porque yo tampoco puedo bajar mucho el listón. O sea, si yo no te hablo de que el lactato, no te hablo del tumor y no te hablo de la hipoxia, yo no te estoy diciendo nada que no sepas, ¿no? Entonces también hace falta que el paciente se instruya un poquito más, se lo vamos a poner fácil, pero por lo menos que tenga interés en cotillar y en mirar para que él mismo, cuando alguien le hable, le dicen, a mí me están vendiendo la moto o a mí me están dando un servicio que tiene sentido, que esa parte es importante. Y te respondo lo otro, lo del tema de que yo creo que a todo el mundo le va a merecer la pena hacer ejercicio físico, creo que todo el mundo lo tiene que hacer independiente de su nivel sociocultural, económico y de su nivel de capacidad física, todo el mundo va a recibir algún beneficio y sabemos que el ejercicio físico es verdad que no hay respondedores, pero al entrenamiento de fuerza todo el mundo tiene algún tipo de respuesta y todo el mundo lo tiene que hacer, pero creo que hay algunos pacientes que quizá no van a recibir el beneficio que ellos se creían tener, ¿no? Porque realmente para alcanzar un beneficio muy grande en una serie de biomarcadores en salud, como bien haces tú, hacen falta intensidades que no todo el mundo va a alcanzar o no todo el mundo está dispuesto a hacer el esfuerzo, el sacrificio que hace falta, ¿vale? Que es lo que hablaba antes. Y sobre todo porque ninguna persona coherente se plantea o no tratarse con quimioterapias. O sea, Ya. nadie se plantea el decir, no me voy a poner un tratamiento como la Mm, quimioterapia que me puede salvar la vida. O ujú. sea, si tú sabes que es un fármaco y es eficaz y que te va a salvar la vida, es que no te lo planteas. Y Claro, no creo efectivamente. que sea nada agradable. Exactamente. Entonces, si el ejercicio físico no se vende como tal y si el ejercicio físico no viene prescrito de la mano del médico, un Médico. paciente va a pensar que el ejercicio físico está a la altura de hacer la dieta de la lechuga, Sí, sí, ese en es un ese problema. sentido. Sí, sí, Entonces, sí, si el sí. ejercicio físico lo prescribe el médico, porque al final es el que lo tiene que prescribir, porque se cree cuáles son los que pueda tener dentro de todo el tratamiento integral, Sí, el paciente es que no se lo va a creer, porque el paciente cree a ciegas al médico. claro, efectivamente. Es que ese es el problema que tenemos, que muchas veces el médico no acompaña nuestro mensaje. O sea, para mí, lo dijo Walter Suárez en una ponencia en 2017 en un congreso que hicimos de ejercicio y cáncer, y a mí me gustó mucho porque yo no me lo esperaba. Walter iba a hablar ahí
de lo suyo y demás, y él dijo además de forma De lo tajante, digo, suyo. mira, hasta que esto hasta que esto no lo prescriba el médico como tratamiento, la gente no lo va a hacer ni se lo va a creer. Y además el médico tiene una autoridad muy potente sobre lo que opine o piense el paciente. A veces al médico le preguntan sobre nutrición, sobre ejercicio, sobre hábitos y el médico no tiene por qué tener formación. Hay otro artículo en la revista Obesity que dice que el médico, el oncólogo en este caso, no tiene ni formación ni tiene tiempo para dar ese tipo de información. Y de hecho lo que yo estoy intentando hacer ahora, a ver si lo conseguimos sacar la web, es generar una red, también FISAC me parece muy interesante, donde el paciente pueda, o el usuario final pueda acceder para ver información de este tipo. Porque el médico tampoco está para eso, el médico está para prescribir la quimio, para llevar la clínica, para gestionar al paciente en eso y tienen que incorporarse otros profesionales. Pero sí que creo que el médico tiene que, por lo menos, estar más abierto a lo que hablamos nosotros, debería empezar a entrenar y luego lo que tenemos que empezar a hacer, que esto lo comentaba Alejandro Lucía en vuestra primera carta que hicisteis o por vuestra primera edición de la revista, es que tenemos que empezar a entrar a las facultades de medicina y empezar a contar estos casos, estas cosas y esta experiencia que tengo yo con pacientes y estos casos clínicos y lo que se sabe sobre fisiología del ejercicio en cáncer, en obesidad y tal, en las facultades de medicina, para que vean que no solo hay estatinas, no solo hay metformina, sino que hay ejercicio y hay hábitos y que realmente funcionan. O sea, y que las estatinas son buenas. O sea, que es que no son sustitutivas. No, 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 O claro, y sea, además el hay que ejercicio darlas. físico es, claro, o sea, por supuestísimo, es que el ejercicio físico es complementario. Por supuesto que con el tratamiento adecuado, en muchos o en algunos casos, el ejercicio pueda llegar a sustituir al tratamiento farmacológico. Ojalá. Pero es que no estamos diciendo que tenga que ser sustitutivo, si es que es Es complementario. complementario. Entonces, el Sí, sí. ejercicio físico en casi todas las enfermedades crónicas debería ser un tratamiento complementario al farmacológico y en algunos casos, como por ejemplo en el caso de la diabetes, Ujú, tipo 2, el ejercicio físico puede llegar a reducir hasta un 70% ujú. el fármaco. O sea, Claro. entonces, pero eso es con mucha intensidad, con mucho volumen y claro, Claro, esto, ¿cuál es la mira, capacidad esto que yo lo hablaba, tiene? Sí, esto perdón. lo hablaba yo con Jorge Cubrías, que es otro médico que me parece espectacular, de la SEDMO, y me decía, es que claro, Mario, también hay que vivir. O sea, si yo tengo que comer de libro, tengo que entrenar 3, 4 veces en semana a alta intensidad, tengo que acostarme a las 8 de la tarde y tengo que ayunar y tengo que tal, pues claro, no vivo. Entonces, sí que es verdad que la farmacología en algunos puntos puede ser muy interesante para Es súper, sí, contrarrestar sí, sí. y es así, y hay una persona que tiene colesterol en 300 no le puedes dejar hábitos. Igual No, no no, puede no, tener no, una por supuesto que hipercolesterolemia no. genética. Entonces, yo, la idea que tampoco queremos decir que ahora la medicina, o sea, que no sirve, no, sí que sirve y de hecho cura muchísima gente y es fundamental. De hecho, sin ella no estaríamos aquí. El tema es entender que hace falta que entren en juego otros complementos como el ejercicio, como la nutrición, como la suplementación, que además tienen evidencia para que realmente el paciente alcance el máximo potencial, que ese es el objetivo real. No simplemente que subsista y que, bueno, se menee por ahí, sino que realmente goce de calidad de vida, que realmente reciba toda su terapia y que realmente se encuentre bien, que ese es el tema, ¿vale? Y vamos, si quieres entrar, para que no dilatarnos mucho en el último punto, que tiene que ver un poco con ¿cuáles crees tú, tanto en investigación como a nivel de la sociedad, que son las perspectivas y las líneas futuras en cuanto al ejercicio y al cáncer? ¿Tú qué crees que, hemos hablado bastante de esto, pero qué crees que es lo que tiene que venir a partir de ahora? Eh, Creo que las perspectivas deberían estar en la prevención, que es en lo que más estamos fallando, porque hay un artículo súper bonito en Lancet publicado que habla del suelo y la semilla. Entonces, Me lo nosotros a lo contaste, largo sí. de nuestra vida tenemos muchísimas lesiones pretumorales, que, ¿cuál es la diferencia entre que desencadene en un cáncer o que no desencadene en un cáncer? Pues la diferencia está en el sustrato. O sea, si tú echas una semilla a un suelo y ese suelo es fértil, si ese suelo es Uh -huh. fértil para esa semilla, si tiene un ambiente proinflamatorio, tiene alta disponibilidad energética, eh, hay una infiltración de células inmunitarias, que esas células inmunitarias en un Promueve la ambiente inflamación, sí. protumoral promueven la inflamación. Uh -huh. Si esa semilla cae en un ambiente obesogénico Uh -huh. proinflamatorio, esa semilla en un Exactamente. futuro tiene muchas posibilidades de convertirse en un cáncer. Entonces, las primeras líneas que se deben seguir o que se deberían de seguir es en la prevención, porque el Uh -huh. ejercicio físico, una nutrición adecuada, bajos niveles de estrés, van a disminuir
van a disminuir el riesgo de poder llegar a tener un cáncer. Porque aparte, como somos una sociedad que cada día va a vivir más, el cáncer es una enfermedad que es inherente a A la nosotros. O edad. sea, Sí. es que es inherente, es que no nos vamos a salvar. Entonces, si nos podemos salvar lo más tarde posible y con la mayor calidad de vida Claro. posible, pues podremos vivir mejor y podremos vivir más, o sea, más y Había, mejor. eso también, hay un documental por ahí de María Blasco que creo que comentaba que dice, el día que curemos las enfermedades de los octogenarios, tranquilo que vendrá la de los centenarios, y así sucesivamente. Sí, Siempre siempre. aparecerá una Y aparte, enfermedad que y altere todo. aparte, y aparte es que son necesarias, quiero decir, porque si no nos podemos quedar Sí, aquí sí, para sí. siempre. Pero Sí, sí, que la sí. enfermedad, que el cáncer, en mi opinión, es una enfermedad que es inherente, o sea, es que es una versión mejorada de nosotros mismos. O sea, Sí, 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 o sea, totalmente. es que es la perfección De hecho, energética. mira, de hecho, o sea, la línea de investigación, si mal no me equivoco, de María Blasco tiene que ver con los telómeros. Y los telómeros y hay unas características de la célula tumoral. O sea, al final la célula tumoral es inmortal porque tiene la capacidad de replicar constantemente sus telómeros y tiene hiperactivada la enzima telomerasa. Entonces, claro, es lo que has dicho tú. O sea, una célula tumoral y el cáncer es una célula inmortal que tiene la Sí, sí, capacidad sí. infinita de replicación y demás, además de otra serie de características. De hecho, es tan difícil erradicarla porque tiene mecanismos que se salen por cualquier lado. O Entonces, de sea, hecho, sí. a nivel metabólico, o sea, es que son lo más bonito que hay. O sea, tienen Sí, es verdad. en estudios han visto que si tú le cortas el grifo glucolítico, las células tumorales son capaces de hacerse con las mitocondrias de las células que están a su lado, o sea, de las células que son sanas, Sí, a su lado. se hacen con sus mitocondrias y tienen una mayor capacidad oxidativa. O sea, Y se le hace cortes también por con el donde, sistema inmune. le cortes por donde le cortes, te van a salir por un lado porque tienen una capacidad óptima de poder crecer, que es para lo que han venido, para poder crecer y para Claro. poder proliferar. Entonces, para poder De combatir hecho, eso, perdón, te exactamente. estoy cortando. No, no, que de hecho yo cuando hice el curso de experto de la UNED de innovaciones en cáncer, me recuerdo una frase que decía que el hecho de ser organismos pluricelulares es una consecuencia, o sea, el hecho de tener cáncer es una consecuencia de ser organismos pluricelulares. Y de hecho se comentaba como hasta los huesos de dinosaurios había evidencias de metástasis Sí, sí, en sí, esas sí. estructuras. Entonces, al final es una cosa que, como bien has dicho tú, nos va a acompañar. De hecho, otra cosa súper importante de lo de la semilla es que el estudio lo tengo yo por ahí, también lo comenté contigo el otro día, que hay post-mortem, se ven muchos sujetos que han fallecido de otras causas y que tienen un montón de tumores. Lo que pasa es que no han dado la cara. O no, no se han... Un tercio, o sea, se cree que un tercio de tanto hombres como de mujeres, después de morir, les hacen las autopsias y tienen cánceres in situ, pero que no han muerto pero que no han muerto por cáncer, pero desarrollan cánceres que son premalignos, Sí, pero que se han muerto por otra causa. Entonces, el eso también. cuerpo es capaz de frenar toda esa progresión con unos mecanismos en los que el ejercicio tiene mucho que ver Ujú. para que eso no desarrolle hacia la malignidad. Y hay una cuestión clave en todo esto, en el artículo de 1889, Sí, en el que hablaban de por qué había muchas mujeres en las que la metástasis del cáncer de pecho pues había terminado en los ovarios, en el hígado, en el hueso, pero había regiones en las que las metástasis no son muy no comunes ocurrían. y una de ellas es el El músculo. O músculo. sea, ¿por qué el músculo tiene capacidad antimetastásica? O sea, ¿por qué el músculo es un órgano o es un tejido en el que la metástasis o en el que el tumor tiene poca capacidad de proliferación? Claro, efectivamente. Porque De tiene hecho, mucho eso componente energético. O sea, es es tan- que el músculo come lo mismo que el tumor. Se come lo claro. mismo. De hecho, eso lo hablamos con Nuria Rodríguez, que lo que hablé contigo para intentar llevarlo a estudio, a ver un modelo animal o algo, pero el problema que hay es que es muy difícil demostrar algo que no ocurre, ¿entiendes? O sea, es muy raro encontrar sarcoma, es muy raro encontrar metástasis en un músculo y de hecho Nuria, ella es oncóloga y ella me dice, yo en mi vida he visto poquísimos, y de hecho ella venía con la inquietud de conocerme, dice, yo en mi vida he visto metástasis en músculo, y sin embargo el músculo es un tejido que es súper abundante en el organismo. Tú me dices una Sí, sí, vesícula, pues es sí. una cosa muy pequeña, pero es que el 40% aproximadamente de un sujeto inactivo sedentario es músculo. Y seguramente en un sujeto activo joven casi 70. Entonces, claro, tú dices, ¿cómo coño es posible que haya una superficie tan grande y la célula tumoral no se acople nunca? ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Será mecánico?
será metabólico, será, no sé qué será, pero al final es algo que podrían ir los tiros. Pues yo tampoco me sé la pregunta, o sea, yo tampoco me sé la respuesta. Eh, creo que el Ni yo, componente no tengo idea. metabólico, creo que el componente metabólico tiene mucho que ver. También seguramente de la estructura del tejido, todas estas cosas. Pero sí nos puede hacer entender que la capacidad que tiene el músculo de consumir lactato, de consumir glucosa, de consumir todos esos nutrientes de los que el tumor también se nutre. A mayor, bueno, es que está muy claro. A mayor masa muscular, menor Sí, sí. riesgo de mortalidad y menor riesgo de mortalidad para Mm. personas que ya tienen cáncer. Entonces, el Ujú. músculo te puede hacer disminuir el riesgo de mortalidad cuando ya tienes cáncer a la mitad. Y eso es una locura, ¿eh? O sea, de poder vivir 4 años a vivir 2, es que son 2 años más Sí, de eso. vida, ¿eh? De hecho, tú me pasaste el estudio, creo que era en pacientes de cáncer, no sé si era de estómago, de esófago, de qué era, que la diferencia eran 2 años más de vida los pacientes que tenían mayor cantidad de masa muscular, que por otra parte yo siempre digo que no es solo la masa muscular, sino es la calidad de ese músculo y la capacidad de generar fuerza y la capacidad de estar sano, de tener un entorno metabólico adecuado. Vale, para ir acabando, pues yo creo que nos quedan 7 u 8 minutos. ¿Qué te gustaría ver en estos últimos, bueno, estos próximos años en tu carrera profesional? Aparte de que FISAC vaya como un tiro y todo funcione, Que Fisac ¿qué, vaya como qué- un tiro. qué- qué te gustaría ver de cara al campo de la ciencia, al campo del ejercicio físico y la salud, del ejercicio físico y el cáncer? ¿Tú qué esperas de ello? ¿Qué crees que va a pasar de aquí a, que sea, 10 años vista, 20 años vista? Me gustaría que se pudiese comprobar cuál es la capacidad que tiene un estímulo de ejercicio de poder ver si efectivamente, porque esto no lo sabemos, o sea, porque esto lo intuimos, si el ejercicio físico puede llegar a cambiar el ambiente tumoral. O sea, que Hmm. cómo es estrés, un estrés de muy alta intensidad, si puede cambiar realmente, porque es algo que nosotros nos planteamos, pero es que igual no es posible. O sea, Claro, efectivamente, y eso es. nosotros nos hacemos nuestras pajas mentales y podemos llegar a pensar que el ejercicio es el mejor tratamiento modulador. Pero es que igual no es así. Claro, efectivamente. De hecho, sería una hipótesis que no se puede descartar todavía. Son teorías. ¿Te acuerdas del paper que compartí en FISAC y lo tengo también por ahí en mi post, en algún post, de Peter Hoffman que habla de la teoría de las gradientes de lactato? Es simplemente una teoría. O sea, él dice, a ver, yo sé desde la fisiología que, el lactato haciendo ejercicio en una fase 3, pues yo voy a generar unas concentraciones de lactato en sangre brutales. Pero es que no todo el mundo llega a fase 3. Y si el tumor tiene una gradiente de concentración, pues si hay más aquí, pues se supone que esto se va a aclarar. Pero es una teoría, viene todo de la fisiología y del conocimiento clásico sobre este tema. O sea, No, no lo hemos comprobado. que es una teoría que en modelos animales está comprobado. O sea, Exactamente, eso es. que a mayor intensidad se reduce la hipoxia tumoral, se reduce la concentración de lactato dentro del Se tumor, infiltra las células del sistema inmune. se infiltra células del Exactamente. sistema inmunitario, pero es que eso en humanos todavía no está demostrado. Y lo que no sé si es en Ese humanos, es el problema. eso es posible. Ya, ya. Por eso te digo que o sea, para mí, y esto tiene que ser gente del calibre de Alejandro, de Miquel, de gente que tiene una Alejandro está en ello, capacidad. ¿eh? O sea, Alejandro está en ello. Sí, a mí me encantaría verlo, porque nosotros tú y yo ni publicamos, ni somos investigadores principales, ni tenemos la capacidad de coger un proyecto, ni una beca del Estado, ni nada para todo el dinero que hace falta. Pero sería muy chulo, a mí me encantaría tener la capacidad de vivirlo y de ver que eso se puede llegar a demostrar en algunos sujetos, porque sería una manera de decir con una base sólida, decir, oye, mira, lo que hacemos en la sala es muy importante, no solo vamos a mejorar la calidad de vida, podemos tener un efecto terapéutico farmacológico sobre algunos pacientes. Entonces, ahora yo te contesto, ya nos despedimos si quieres, no sé si nos quedan 2 minutillos o 3, Es que lo que pero no sé es si me queda batería. vale, vale, a mí lo que me gustaría ver en un futuro es lo que acabas de decir tú. Yo creo personalmente que esto estamos arrancando, va lento, pero va avanzando. Sí que hay médicos, hay oncólogos, cada vez hay más interés sobre esto. Ya en congresos como ASCO me decía Nuria que ya se empiezan a ver póster, paper y gente sobre ejercicio físico, lo cual es interesante. Pero creo que si los que nos dedicamos a esto no nos metemos de lleno al 100, no nos ponemos de acuerdo y no empezamos a intervenir y no empezamos a ir a hablar con los clínicos, esto no va a salir nunca. O sea, podemos seguir como estamos tú y yo debatiendo y tal, pero aquí tiene que estar María Blasco también. Aquí tiene que estar Alejandro Lucía y aquí tiene que estar el oncólogo, el jefe de servicio de Ramón y Sobre Cajal y todo, del sobre 12 de todo, octubre para que sobre empiece a todo el funcionar. oncólogo. Sobre todo el oncólogo. Exactamente. El que vea al paciente. Porque además tiene Sí, una sí, sí. autoridad que ni tú ni yo vamos a tener nunca. Entonces,
A Y mí me porque sabe encantaría muchísimo de verlo. la enfermedad y porque es el que más sabe de la enfermedad. O sea, porque es que el oncólogo es el que más sabe de la enfermedad. Y yo creo que él es el que debe guiar un poquito este proceso. O sea, nosotros podemos explicar toda la fisiología que hay por detrás, explicar toda la práctica Ujú. y toda la clínica que hay por detrás, pero la labor del oncólogo es fundamental porque es el que nos va a poder hacer introducir todo, o sea, todo el ejercicio físico Ujú. dentro del ámbito intrahospitalario, porque que tú lo hagas en tu clínica con tus 8 horas al día es que debería haber 30.000 Marios por el mundo, pero es que solo hay uno. Sí, ya, ese es el tema, pero tiene que haber más. Y además la gente que se forma, que yo se lo agradezco, que apuesten por ello porque es cuestión de tiempo. O sea, esto tiene que salir por la cantidad de gente que va a haber con la enfermedad. De hecho, si se nos corta, seguimos un poco más porque creo que es interesante, pero otra cosa que me parecía increíble cuando tú analizas los datos es que cada año, el último informe de la SEON del 2020 creo que eran 270.000 diagnósticos que estimaban en el 2020. Pues claro, son 270.000 que se diagnostican, pero que gracias a Dios gran parte de ellos van a ser sobrevivientes el año que viene. Pero son sobrevivientes que o siguen con tratamiento o siguen con comorbilidades y con problemas. Por tanto, si tú analizases en un periodo de 10 años cuántos pacientes enfermos de cáncer con la enfermedad y supervivientes tienes, te vas a millones de personas. Entonces no puede ser que haya millones de personas que estén afectadas por la enfermedad y que no se haga absolutamente nada desde el punto de vista del ejercicio y la nutrición de manera seria, no con bulos ni con otras cosas ni intervenciones políticamente correctas, sino intentando realmente ayudar a esa gente, que es lo que a mí me preocupa. O sea, a mí me viene la gente y yo quiero ponerte como un Ferrari, no quiero simplemente que salgas caminando con un bastón, quiero O ponerte sea, bien. la analogía que yo siempre hago y es que si las células tumorales son células de alto rendimiento, porque son las células que más rendimiento tienen en nuestro organismo, hay que entrenar como deportistas de alto rendimiento. Y si no entrenamos Sí. como deportistas de alto rendimiento, la capacidad que tenga el ejercicio de poder hacerle cosquillas al tumor va a ser muy limitada. Entonces, el tratamiento principal existe y es la quimioterapia Uh-huh, y es la uh-huh. radioterapia, pero la capacidad que tenga el ejercicio de poder modular y poder incrementar la eficacia de ese tratamiento principal o incluso, que es que esto no lo sabemos, de poder atenuar ese crecimiento tumoral, viene de la mano de la intensidad y del ejercicio. Vale, para acabar ya, cerramos este si quieres y abrimos otro para que no se corte y lo puedas grabar. Lo que acabas de decir para mí es la clave. Yo estoy entrenando a mis pacientes como si fueran deportistas de alto rendimiento. Yo quiero que tengan barras olímpicas. Me he preocupado de tener una prensa buena que pesa. Tengo material, tengo mancuernas hasta 30 kilos y me he quedado corto. Y quiero realmente que entrenen. No quiero tenerles una sala de ballet con 4 espejos y 2 gomas y un TRX. Quiero que muevan carga. Nos queda 1 minuto 20 y es que yo quiero contar una cosa. Y es cuando hicimos el simposio de ejercicio y cáncer, yo hice que mis padres fueran, porque yo siempre les estoy diciendo, es que se puede entrenar bien. O sea, es que Sí, Mario, que es un sí chico se puede. que está en Madrid y que es Se un puede, se puede. loco, entrena con sus pacientes que tienen 70 años y levantan barras olímpicas. Sí, sí, Y es que sí. se Las puede, o sea, cogen. incluso pacientes. Entonces, los pacientes que tienen cáncer tienen que entrenar o deberían entrenar bajo prescripción médica más fuerte. Y las Eso personas que no también. tienen cáncer y las personas que estamos sanas, Todavía nos tenemos más. que, todavía más, es que tenemos que entrenar muy fuerte para que todos esos mecanismos antitumorales que promueve el ejercicio físico sean capaces de ralentizar la aparición de la Ujú. enfermedad a muchos años vista y que los pacientes que tienen cáncer puedan beneficiarse de todos los beneficios que tiene el ejercicio de alta intensidad, porque es el que le puede hacer cosquillas a ese crecimiento aberrante que es el Perfecto. del tumor. Pues nada, Adri, lo dejamos aquí si quieres. Darle las gracias a la gente que ha estado viendo esto, que ha sido una barbaridad de gente. Sí, Y si sí, sí. quieres, guarda este y abrimos otro para resolver dudas o lo que sea, ¿vale? Vale, Así perfecto. que oye, Le, muchas gracias.